Muy bien, mis amados hermanos, pues qué puedo yo decirles sino gracias, ¿verdad? Muchas gracias por acordarse de mí, ¿verdad? Ahora que en muchas iglesias también se está celebrando el Día del Pastor, ¿verdad? Algunos ya la celebraron, otros están por celebrarlo, porque no hay una fecha específica, así como el Día de las Madres o el Día del Padre, que siempre es la misma fecha, ¿verdad? El Día del Pastor se celebra en diferentes fechas, pero qué bueno que ustedes también se añaden, no por mí solamente, hermanos, lo digo, claro que ahorita por mí, ¿verdad? Pero por cuanto siervo el Señor llegue a traer en el futuro, qué bonito será que tenga una iglesia que se acuerde de Él y que lo felicite, ¿verdad? Por el Día del Pastor. Esa es una buena costumbre de las iglesias, ¿verdad? Así que los felicito también yo a ustedes. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy he intitulado a mi mensaje Las amenazas del enemigo. Las amenazas del enemigo. Durante nuestra vida cristiana, muchas veces recibiremos amenazas de todo tipo, causadas por nuestro enemigo. Porque el Señor Jesucristo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción y que si a Él, siendo el Señor y el Maestro, le habían hecho tantas cosas, ¿cuánto más nos harían a cada uno de nosotros, sus seguidores? Pero las amenazas al pueblo de Dios no son nada nuevo. En el tiempo del rey Saúl, los filisteos se prepararon para la guerra contra Israel y por medio de su paladín, el gigante Goliat de Gat, amenazaron al pueblo de Dios, de donde podemos aprender grandes verdades. El enemigo, mis hermanos, suele sorprendernos. El enemigo suele sorprendernos. Los filisteos sorprendieron al pueblo de Dios preparándose nuevamente para enfrentarlo. Dice así en 1 Samuel 17, 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Podemos imaginarnos ese cuadro, ¿verdad? Los dos ejércitos listos para la guerra, y el valle en medio ahí de esos dos montes donde estaban los ejércitos de los filisteos y de Israel. Cualquiera hubiera pensado que las guerras contra los filisteos eran cosa del pasado. ¿Se acuerdan que ya los habían vencido, hermanos? Pero ellos tenían un espíritu sumamente aguerrido y sorprendieron al pueblo de Israel juntando un nuevo ejército para enfrentar al rey Saúl. Los cristianos siempre debemos estar alertas, pues después de experimentar grandes triunfos contra nuestro enemigo el diablo, él puede sorpresivamente atacarnos otra vez. Es pues necesario mantenernos en oración constante, mis hermanos, y llenos del poder del Espíritu Santo,
para salir victoriosos vez tras vez que seamos enfrentados. Pero esta vez los filisteos usaron una estrategia diferente. Mandaron a un paladín gigante con características sorprendentes, llamado Goliat de Gat, para amenazar y retar a los escuadrones de Jehová. La altura de Goliat era de 3 metros y 20 centímetros. 3 metros y 20 centímetros, más o menos. Por lo menos 1 metro y 20 centímetros más alto que los gigantes actuales. Porque los gigantes actuales pues tienen un promedio de 2 metros. Este medía 3 metros y 20 centímetros. Ahí en primera de Samuel 17:4 lo dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 1 codo es la distancia entre la punta de los dedos y el codo de un hombre, que es aproximadamente 50 centímetros, dependiendo de la altura del hombre. Un hombre chaparrito pues tiene los brazos chiquitos como yo, pero digamos un hombre más grande como el hermano Salcido, ese fácil mide los 50 centímetros de la punta de sus dedos al codo, ¿verdad? Ese era el codo, más o menos 50 centímetros. Y 1 palmo es la distancia entre la punta del dedo meñique y la punta del dedo pulgar de un hombre con la mano abierta, así, que son aproximadamente 20 centímetros. Ustedes luego lo pueden corroborar y medirse ustedes mismos. Así que, hermanos, si medía 6 codos, pues son 3 metros, ¿verdad? 50 centímetros por 6 son 3 metros. Y 1 palmo son 20 centímetros, son los 3 metros y 20 centímetros. Más o menos, ¿verdad? Puede ser que haya sido un poquito más o un poquitito menos, pero era muy alto. Muy alto. Goliat tenía una fuerza descomunal, un armamento letal y un adiestramiento profesional. Era un verdadero guerrero, acostumbrado a matar. Ese era su oficio, matar. Dice así en 1 de Samuel 17:5-7: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Venía súper armado, ¿verdad? Y armamento muy pesado, porque era grandote, era bien fuerte. Goliat se presentó amenazante y retador, intimidando a los escuadrones de Israel. Eso está en los versículos 8-10. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí.
si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y en el 16 añade, mis hermanos: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, 80 veces, hermanos. 80 veces. En la mañana y en la tarde, cada día, por 40 días venía y retaba al pueblo de Israel. Y lo amenazaba. Le decía: denme un hombre. Si yo lo venzo, si yo lo mato, todos ustedes me van a servir. Nos van a servir a los filisteos. Y si él me vence a mí, nosotros vamos a servirlos a ustedes. Y así pasaron 40 días con ese mismo cuadro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se duró tanto ese cuadro de las amenazas de Goliat? Bueno, ahorita lo vamos a ver. El enemigo suele atemorizarnos con sus amenazas, hermanos. El enemigo suele atemorizarnos con sus amenazas. Muchas veces lo logra, como fue el caso de Israel. Vean en el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Hermanos, los atemorizó con esas amenazas, hermanos. Todos literalmente estaban temblando, hermanos, de miedo. Nuestro enemigo es muy poderoso y siempre tratará de atemorizarnos, porque el temor nos paralizará y así la obra de Dios quedará estancada. Cuando eso suceda, debemos recordar que nuestro enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y además, aunque nuestro enemigo es poderoso, es un enemigo vencido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que no hay que temerle, amados hermanos. Martín Lutero nos dejó un poderoso mensaje al respecto en su famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que en la tercera estrofa dice: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Qué convicción tan grande de Martín Lutero. Pero es toda la verdad, es la pura verdad lo que dice su himno, hermanos. Tenemos un enemigo poderoso, pero es un enemigo vencido por nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, cuando alguien te amenace por ser un creyente en el Señor Jesucristo, no te acobardes, sino que procura seguir el ejemplo de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, el ejemplo de la reina Esther, el ejemplo de los apóstoles del Señor Jesús y sobre todo el ejemplo supremo del mismo Señor Jesucristo,
que nunca se acobardaron ante la amenaza de sus enemigos y ante la adversidad. Pero, mis hermanos, mientras los filisteos sorprendían con sus amenazas, su paladín, a los israelitas, Dios preparaba una sorpresa mayor para los filisteos. Dios preparaba una sorpresa mayor. La sorpresa de Dios se llamaba David, el pastorcito de ovejas e hijo de Isaí, efrateo de Belén. David era el octavo y menor hijo de Isaí, y por la guerra había dejado de tocar el arpa para el rey Saúl y había regresado a cuidar las ovejas de su padre, mientras sus tres hermanos mayores, Eliab, Aminadab y Sama, se habían dado de alta en el ejército de Israel para combatir contra los filisteos. Eso lo encontramos en 1 de Samuel 17, del 12 al 15. Dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recuerdan que David había sido llamado por Saúl para que le tocara el arpa, ¿verdad? Porque venía un espíritu de parte de Dios, un espíritu malo, y atormentaba al rey. Entonces pidió un músico que viniera a tocarle el arpa, ¿verdad? Y David había estado allí, pero cuando empezó la guerra, pues David se tuvo que regresar a su casa para seguir cuidando las ovejas de su padre, ¿verdad? Pero, mis hermanos, dice que pues ahí estaba otra vez con su papá en Belén. Aquí hay una enseñanza muy importante. Dios escoge a los que nosotros no escogeríamos. Fíjense bien lo que dije, hermano. Dios escoge a los que nosotros no escogeríamos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo pudo haber escogido como sus apóstoles a Caifás, el sumo sacerdote, a Poncio Pilato, el procurador de Judea, a Herodes, el rey, y a otras personas poderosas e influyentes como ellos. Pero escogió a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo el hijo de Alfeo, a Judas Tadeo, a Simón Cananista y a Judas Iscariote, personas rústicas y humildes como tú y yo. Y en lo relacionado a nosotros, mis hermanos, a ti y a mí, los cristianos del día de hoy, la Biblia dice en 1 de Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, mis hermanos, nosotros no somos grandes personajes, ni sabios, ni famosos, ni poderosos, pero a Dios le plació escogernos para su honra y su gloria. Mis hermanos, Isaí entonces envió a David al campamento israelita para llevar comida a sus hermanos y al jefe de sus hermanos, y para saber cómo estaban, sin sospechar siquiera lo que Dios tenía planeado. En 1 de Samuel 17, del 17 al 19 dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Entonces allá va David, hermanos, enviado por su padre para llevarles pan, para llevarles, hermanos, grano tostado y unos quesos, ricos quesos, hermanos, para su jefe de ellos, ¿verdad? El jefe de los 1000. Y entonces, hermanos, David salió. A través de la orden de Isaí, Dios llevó a David al campo de batalla e hizo que llegara en el momento más oportuno. Qué importante es eso, hermanos. Cuando tu papá, tu mamá te manden a algún lugar, a veces uno dice: ay, ¿por qué no mandó mi hermano? Él nunca lo manda, siempre yo, siempre yo. Pero hermano, tú no sabes. Tu papá es el que te mandó, tu mamá es la que te mandó, pero tú no sabes los planes de Dios. ¿Por qué es que te mandó a ti tu papá? David tenía otros hermanos, porque eran 8 y nomás 3 estaban en la guerra. Y David tenía que cuidar las ovejas, y que él pudo haber dicho: oye papá, pues yo estoy aquí cuidando las ovejas, manda uno de los otros, mis otros hermanos. Pero hermanos, Dios sabe por qué nos toca a nosotros. Él tiene planes en cada cosa que pasa. Así es, Señor, gracias. Fíjense, versículos 20 al 23. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su cargo en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David llegó, hermanos, cuando el gigante amenazaba, y escuchó todas sus palabras. ¿Se acuerdan de sus palabras? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere,
nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Todo eso lo oyó David ahora. David llegó no solamente en el momento en que Goliat estaba desafiando al pueblo, pero también llegó cuando pudo ver el gran temor de todos los soldados del ejército de Israel y pudo escuchar sus comentarios. Versículos 24 y 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. David, mis hermanos, no podía dar crédito a lo que veía y oía, pues ¿cómo era posible que un filisteo incircunciso se atreviera a desafiar a los escuadrones del Dios viviente y no hubiera nadie dispuesto a enfrentarlo? David empezó a investigar. Versículos 26 y 27. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces, mis hermanos, su hermano mayor, Eliab, al escucharlo preguntar, lo menospreció. Lo menospreció. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Sin duda, mis hermanos, Eliab estaba celoso de su hermano David, porque siendo él el mayor y el de más experiencia de los hijos de Isaí, el profeta Samuel había ungido como nuevo rey a su hermano David, el más pequeño de todos y el pastorcito de las ovejas de su padre. Nunca te desvalorices, hermano, porque aunque tú no creas ser gran cosa, Dios te puede usar para realizar grandes obras para su honra y para su gloria. Pero David no dio importancia a las palabras celosas y malintencionadas de su hermano Eliab, y continuó lleno de indignación, su indignación sobre las ofensas de Goliat. Versículo 29 y 30. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. La actitud de David, mis hermanos, y su interés por saber
lo que el rey Saúl había prometido a quien enfrentara y derrotara al gigante Goliat, indignó grandemente a su hermano mayor Eliab, quien no dudó en reprenderlo, menospreciarlo y ofenderlo, lleno de celos. Pero Dios estaba trabajando en David, y en la gran sorpresa que a través de él estaba por dar a los filisteos, al rey Saúl y a todos los escuadrones de Israel. Nuestro Dios siempre trabaja en formas insospechadas y sorprendentes. Amén. Y usa a las personas que menos nos imaginaríamos. Tú y yo podríamos ser los instrumentos que Dios use para su honra y gloria el día de hoy. Amén. Aún cuando todos nos despreciaran y nos consideraran ineptos para realizar la maravillosa obra de Dios. Solo tenemos que ser humildes y sencillos como David. Amén, amén. Y ejercer una fe grande e inquebrantable en el gran poder de Dios, en lugar de confiar en nuestras propias habilidades y conocimientos, pues solo con Dios haremos proezas. Amén. Y en cambio, separados de Él, nada podremos hacer. Y ahí se queda, hermanos, en suspenso. Ahí se queda. ¿Quieren saber qué pasó después? Aquí los espero la próxima semana, hermanos, con el siguiente capítulo. Hermanos, está en lo más emocionante. Está David ahí, bien indignado, ¿verdad? Ya está preguntando y dice: ¿quién es este incircunciso para que venga a ofender a los escuadrones de mi Señor? ¿Quién es él para hacer eso? Hermanos, se preparaba una gran sorpresa por parte de Dios. Que el Señor me los bendiga.